Voy a invitar a Patricia, Santiago, Nicolás, Tair y Luis para que se acerquen al living. La moderación y facilitación de esta mesa va a estar a cargo de Patricia Jara. Ella es socióloga en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Es jefa del proyecto en el cual se enmarca este seminario y es gran protagonista de los logros no solo de este seminario, sino también del proyecto en su conjunto. Así que adelante, Patricia. Bueno, no me queda sino agradecer esa tremenda presentación, Alejandra. Saludarlos a todos y todas, agradecerles porque han estado presentes y presentes de manera sustantiva y activa. Este espacio se aperturó para ustedes y esta es una red de conversaciones que vamos a ir sumando, esperamos, a lo largo del tiempo. Y en este momento de la jornada de trabajo del día de hoy, la invitación es a mantener en alto esa tensión y atención, porque vamos a hacer un poquito una conversación distinta a las que veníamos sosteniendo hasta ahora. Y ya es gracioso preguntarse por qué en la propuesta de conversaciones de este seminario decidimos instalar un espacio como este, que esperamos que se sientan tan cómodos como en el living de su casa. Nos faltó el aperitivo considerando que ya estamos a puertas del almuerzo. Pero es un poco para llevar esto a otro nivel, ¿no? Me resultaría difícil imaginar que alguien de la audiencia el día de hoy diga que no está de acuerdo con que el tema del seminario es importante. Me costaría pensar que alguien de aquí se pueda oponer tenazmente a la idea de que es necesario seguir conversando sobre estos temas. Pero sí me puedo imaginar que desde la puerta hacia afuera y en el mundo de las relaciones políticas e institucionales donde todos nos movemos, puede haber temas que compiten en prioridad con esto que estamos planteando como agenda. Y me causa mucha curiosidad, en primer lugar, pensar qué es lo que le vamos a contar a otros y otras respecto de este seminario. Cuando nos pregunten nuestros jefes y jefas, autoridades, otros socios institucionales o en nuestros espacios de trabajo, nuestros colegas de equipo, y pregunten ¿y de qué se trataba el seminario? Seguramente van a haber varias versiones, desde la importancia del amor en las intervenciones sociales hasta cómo hacemos para hacer lo más difícil de todo, que es lograr la inclusión social en el mundo de las vulnerabilidades. Pero aquí hay una conversación política que no es menor. Y por eso es que hemos invitado a estos colegas a este living de conversación, que los presento muy rápido porque ustedes ya los conocen, estamos en confianza. Primero, Santi Soto, ya ustedes conocen, es director nacional del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Está Nicolás Farfán, director del Instituto Nacional de la Juventud de Chile. Luis Acosta, consultor, hasta hace un mes, dice acá, se desempeñó como secretario general adjunto del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. La vida es dinámica, pero ya con su experiencia y en este nuevo rol nos viene muy bien incorporarlo en esta conversación. Y Tair Castán, ¿dije bien tu apellido? Bien. Coordinadora del Departamento de Empleo Juvenil de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ya vamos a conversar un poquito de por qué está presente en esta conversación también. Por ahí me gustaría partir con una reflexión bien personal respecto de esto, que tiene que ver con el rol de las políticas de juventud hoy día. Nuestros países afortunadamente están avanzando mucho y muy rápido, saldando una deuda social importante que tiene que ver con inclusión social. Y en ese espectro estamos construyendo desde una lógica de política pública este llamado a la acción colectiva y colaborativa. Estamos avanzando en la construcción de matrices de protección social. Y en esas matrices de protección social aparecen las vulnerabilidades o las prioridades que nos llevan a visibilizar grupos y temáticas. Y la temática de la juventud o las juventudes sin duda forma parte de ese nicho, de ese ámbito del desarrollo social y tiene que estar dentro de las matrices de protección social. Y por ahí preguntar qué es lo que está pasando hoy día con las políticas de juventud, de qué se está lenguajeando en la discusión política sobre para dónde van estas políticas de juventud.
Y lo segundo, que me quedo con una reflexión importante. En esta misma conversación sobre políticas, se habla mucho sobre la necesidad de tener una educación pública de calidad. Y se habla mucho de la necesidad de avanzar hacia una salud pública de calidad. No he escuchado tanto que se hable de la importancia de tener intervenciones sociales de calidad. Y por ahí la apuesta de este seminario, con toda su propuesta de temas y conversaciones, tiene que ver con esto de pensarnos en roles profesionales donde el desempeño y sus estándares es una estrategia muy concreta para avanzar en esa lógica de cualificar, hacer mejor lo que tenemos que hacer, y cada quien desde sus distintos roles. Entonces, desde la perspectiva más institucional, más política, ¿cómo se ve esto de las intervenciones sociales y cómo se ven los roles de sus instituciones y sus espacios institucionales pensados como actores que deben ser muy protagónicos en el levantamiento de una agenda que ya hemos visto que es muy importante porque desde la práctica existe y pugna con urgencia por mayor atención, por más recursos, por más sistematicidad, por más inversión en desarrollo de productos de conocimiento, pero también pugna por tener una agenda muy concreta de ¿y para dónde vamos? Por ahí lo dejo como invitación para que conversemos. Santi, no sé, ¿quieres partir? Hola. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas, buenos días a la gente del panel que nos estamos encontrando en este momento. Creo que ahí, Patricia, vos hacías algunos comentarios que son importantes y todo este seminario me hacía acordar, yo soy economista, no soy trabajador social, no soy, digamos, educador social, no vengo del palo de la intervención directa con adolescentes y jóvenes, sí tengo muchos años de docencia, realmente desde estudiante muy chico, tengo más de 6, 7 años de docencia o incluso alguno más, me imagino. Una de las cosas que en economía aparecía siempre en la discusión y que tiene algo que ver con algo que nos puede estar pasando en las políticas sociales en particular y es parte de la preocupación de este seminario y de otras intervenciones. Hay dos campos de la economía y ustedes van a decir, ¿para qué me habla de economía? Pero bueno, uno empieza refiriendo a lo que uno tiene más cerca a veces. Hay dos campos de la economía que están muy diferenciados y que durante siglos se separaron mucho, que era la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía hablaba de los individuos, las decisiones, el por qué la gente hace lo que hace a nivel individual, y la macroeconomía hablaba de cuáles eran los resultados macro de la economía, la inflación, el tipo de cambio, las cosas que uno en general aparecen por ahí. Pero eran dos libros donde uno empezaba leyendo en una página, daba vuelta a la otra página y empezaba en cero, digamos. La conexión entre el aspecto micro y el aspecto macro es algo que recién se empezó a teorizar en las ciencias económicas hace relativamente poco tiempo. Y creo que en las políticas sociales, en cierto sentido, tenemos todavía el desafío de tener estos dos campos, del campo de la discusión sobre los regímenes de protección, los regímenes de bienestar, todo lo que tiene que ver sobre cómo una sociedad como la sociedad uruguaya, y ahí voy a meterme un poco más en tu pregunta, distribuye el bienestar entre sus ciudadanos y lo hace a través de un modelo o a través de ciertas instituciones que tienen que ver con una discusión que puede ir desde lo más macro hasta lo más micro, que sea el acto más puro de intervención directa con el joven que tiene el gorro puesto o con algunas de las situaciones de las que abordamos en este seminario. Yo creo que Uruguay tiene un desafío de construir una nueva matriz de protección social. Eso es algo que hace relativamente poco, la mayor parte de la audiencia es uruguaya y lo sabe, pero por ejemplo, el Uruguay desde el año 2005, para pensar la antigüedad que tienen otras de las instituciones, como el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, o otras instituciones más vinculadas a la protección, recién tiene un Ministerio de Desarrollo Social a partir del año 2005, que tiene como dos grandes líneas de trabajo. La primera, la coordinación de las políticas sociales, y la segunda, la atención directa de la emergencia. Nace de la atención a la emergencia directa por la deuda histórica que tenía este país en todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos. Y no es lo mismo, y acá, aprovechando que tenemos un público tan profesional y calificado, voy a hacer una reivindicación, un paréntesis de la parte de operadores. Fue una discusión que se dio a nivel del equipo y entre los diferentes países no había como un consenso de cómo nombrar, digamos, las diferentes intervenciones. Hay países que trabajan más con voluntarios que no necesariamente son profesionales. En el Uruguay en general se trabaja, Patricia lo sabe muy bien,
como experta regional, pero para los amigos que nos acompañan de otros países, en Uruguay se trabaja en general con profesionales de las ciencias sociales dentro de las políticas de intervención social. No es el caso de todos los países de la región y por eso, como esta plataforma ECOS es una plataforma regional, no era una manera de rebajar, digamos, la importancia que le damos a los profesionales en el Uruguay, profesionales, la gran mayoría de ellos, de las ciencias sociales que intervienen en los programas y políticas sociales, sino simplemente una manera de nominarlo de forma genérica. Entonces, no quiero irme mucho más, pero sí creo, desde la experiencia de trabajo, que las políticas de juventud han dado en estos años un avance dentro de la inclusión, por ejemplo, del Instituto en el Ministerio de Desarrollo Social. Primero, a través de un primer Plan Nacional de Juventud, una forma de intentar coordinar las políticas entre los diferentes ministerios. Luego, directamente ejecutando en territorio algunas de estas iniciativas. Acá nos acompañan técnicos que trabajan en la cotidiana, digamos, en el desarrollo día a día de la inclusión social de adolescentes y jóvenes que están en situación de vulneración de derechos, con todas las dificultades que ello implica, pero que tenemos que, creo que parte importante de este panel es retomar lo que decía al principio, que es cuál es el vínculo entre lo macro y lo micro. No hay un programa social, por más acto educativo, por más amor, por más compromiso, que pueda desarrollarse en la aridez de la falta absoluta de políticas o en la aridez de la indefinición conceptual respecto a la apuesta que hace el país en torno a el gasto público social. Y no es solamente que el gasto público social en el Uruguay ha aumentado de forma muy significativa y probablemente lo tenga que hacer de mucho mayor manera en los próximos años, sino que ese gasto tiene un perfil específico, en el Uruguay muy pro adulto mayor, ustedes saben, se lleva la parte más grande de la torta del gasto público social, las políticas y programas dirigidos a las personas mayores de 65 años, una muy buena apuesta que hizo el país, pero sí en el redireccionamiento de ese gasto hacia los tramos de la adolescencia y de la juventud, y además hacerlo con calidad, con un componente universal, con mejoramiento, con nuevas iniciativas. Muchos de los programas que estamos hablando hoy, hace 15 años, teníamos unas experiencias mucho más reducidas, mucho más aisladas y mucho menos consistentes en torno a una línea específica de trabajo. Realmente quedan muchos desafíos por delante, pero sí hay una sintonía entre este avance que se han dado en el crecimiento, en algunos, retomando la experiencia de Jóvenes en Red. Jóvenes en Red no solamente es que llegó la tríada de Jóvenes en Red, el otro día hablábamos con el equipo de Villa García, por poner un caso concreto, cuando llegó a Villa García en 2012, no había casi propuestas para jóvenes. Parte del trabajo del equipo fue el primero que llegó con una propuesta para los jóvenes que estaban más caídos del mapa, como dicen muchas veces en ese lenguaje que circula en territorio y en las instituciones, y que a partir de la intervención de Jóvenes en Red fueron sumándose otras iniciativas y otras propuestas. ¿Son suficientes? No son suficientes. Ayer estábamos viendo cómo arreglábamos la situación de una chica que hace su primera experiencia laboral en el Ministerio de Desarrollo Social y en su casa no tiene un baño. O sea, los desafíos de lo micro son desafíos de lo concreto que nos queman en la gestión cotidiana. Y creo que lo peor que podemos decir es we are fantastic, ¿no? Todo está bien, todo fascinante, las políticas están resueltas en el Uruguay. No, nos quedan enormes desafíos, pero también creo que lo importante es resaltar que el rol de quien está en territorio, de los profesionales de la intervención social en el Uruguay, es un rol que es insustituible e imposible de pensar que nada de todo lo demás que construimos puede pasar sin ello, pero que es algo que tiene que estar conectado en los dos niveles. Si no logramos avanzar en eso, en transformar la matriz de protección, en lo que fue un plan de equidad, lo que fue toda la transformación a través de algunas reformas concretas en sectoriales, el acceso universal a la salud que empezó a partir de 2007 con la reforma de la salud, si no logramos articular eso en un nuevo modelo de cómo distribuimos el bienestar, creo que va a ser muy difícil que por más compromiso que tengamos podamos hacerlo. Así que bienvenida sea la reivindicación que escuché por ahí de algunos de los operadores, reivindiquen a las políticas. Yo soy una autoridad de gobierno, me hago cargo de lo que me corresponde, me hago cargo, no me resbala la responsabilidad, pero bienvenida sea la demanda social, por lo menos desde mi perspectiva, que me corresponde de un gobierno de izquierda. Bien, bueno,
Primero, gracias a todos por la invitación a participar y a todos los que están acá por el tiempo que están destinando a trabajar en estos temas. Y voy a seguir con lo que dijiste porque me parece fundamental. El tema de lo micro y lo macro, me parece que justamente ahí hay una cuestión de que cuando hablamos de inclusión social, hablamos de justamente una inclusión de los dos lados, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión social no podemos pensar solo de que le voy a sacar el gorro, con el ejemplo que se estaba planteando, para que pueda incluirse a esto que ya está dado, sino que al revés. Voy a trabajar, y creo que es parte del rol del operador que está trabajando, desde el mundo del trabajo al menos lo vemos claramente, esa persona que está ahí trabaja con la persona joven y trabaja también con la sociedad, en este caso el espacio laboral, ¿no? Entonces en eso me parece que es fundamental justamente este rol de esta persona que está ahí, porque es una persona, de cómo se hace este vínculo, porque bueno, desde el momento en que se da este espacio que buscamos de integración, porque entendemos de que no está dado, bueno, el rol de nosotros desde el mundo del trabajo hablamos de orientación laboral, orientación educativo-laboral, entonces esa persona y justamente la orientación como una política pública fundamental, ¿no? Que está en este doble cuestión. Y en eso también continuando, en lo que planteabas a lo último es, bueno, ¿cómo le incluimos a la parte de diseño de política? Porque no solo está ahí, porque también tiene que estar en la parte de diseño. Y ahí me parece que están los conceptos de gobernanza y de participación, ¿no? Donde en algunos casos se trabaja directamente con los jóvenes, en algunos casos, en nuestro caso, con el mundo empresarial, y en algunos casos directamente, en la mayoría de los casos y desde la base, desde las comisiones técnicas, siempre buscamos que haya al menos un orientador, una persona que está en contacto directo con lo que está pasando. Entonces, bueno, para ir un poco por ahí, después capaz que ya ir metiéndome, si tengo permiso, en los temas de las competencias laborales, en el vínculo con los temas de inclusión de juventud y el rol de los operadores sociales, para hablarlo en el término que se está utilizando. La construcción de un perfil profesional justamente es eso, ¿no? Desde nuestro entendido, la construcción de un perfil profesional es una construcción, se hace tripartitamente, se hace entre las personas que realmente ejercen el rol, los empleadores de las personas que están ahí esperando a ver qué rol se hace, y también las personas que están en los espacios de formación, de gobierno, de generación de políticas. Entonces, poder generar ese perfil profesional de forma tripartita, donde se construye desde el rol específico, pero se valida políticamente desde otro lugar, me parece que es una cuestión que va a sumar. Entonces, también agradezco toda esta propuesta que se está haciendo de ir trabajando en esta perspectiva. Además de eso, teniendo el perfil profesional va a facilitar esta gobernanza, porque ya sabemos quién es el operador social, qué características tiene, qué competencias tiene, y eso también da un reconocimiento hacia la persona que capaz que no siempre está dado. Entonces participa de este espacio de diseño de política desde este lugar donde ya todos sabemos quién es, qué hace, porque de muchos otros cargos ya sabemos quién es y qué hace, pero en este cargo capaz que no. Y bueno, por último, pedir las disculpas del caso de que no está el director nacional de empleo, que tuvo que irse del país para otro evento, fue último momento, y bueno, poder representar lo mejor que se pueda. Bueno. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer a Patricia por la invitación, al banco principalmente, a Santiago también, el Instituto de Juventud Uruguay. ¿Hacia dónde vamos con las políticas públicas de juventud? Fue tu pregunta, Patricia. Y yo quisiera contarle una historia, porque habemos pocos chilenos acá en este teatro. El Instituto Nacional de la Juventud de Chile nace en el año 1990. Fue una de las primeras leyes que firma en ese momento el presidente Elwin, postdictadura de Pinochet, para dar realce a las políticas públicas de juventud. Y se creó el mismo día que se crea en ese momento el Servicio Nacional de la Mujer, que tenía por objetivo tratar las políticas públicas respecto a la reivindicación principalmente de los derechos de las mujeres en Chile. Hoy día, en el año 2017,
El Instituto Nacional de la Juventud sigue siendo un Instituto Nacional de la Juventud, con el presupuesto más bajo de la nación, y el Servicio Nacional de la Mujer hoy día se ha transformado hace 4 meses, acaba de ser firmado por nuestra presidenta Michelle Bachelet, en un ministerio, lo que dice relación con el rol y la importancia que ha tenido en estos últimos 25 años, 26 años, las políticas públicas de juventud en Chile. Como digo yo, prefiero ponerme rojo una vez que colorado varias veces. Y eso dice relación que a través del organismo también del OIJ, que Luis también podrá profundizar, cómo nos vimos en la obligación nosotros de poder coordinar de manera más sistémica lo que está pasando con las políticas públicas de juventud. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, no me canso de repetirlo cuando conversábamos en privado, el número de mujeres que hoy día está acá en este teatro, que debe ser mayoritario, 85%. Que inversamente también en Chile sería todo lo contrario. Tendríamos un 85% de hombres quizás si estuviésemos conversando sobre esto. ¿Qué es lo que quiero plantear? Muy bien lo conversaba Santiago también y quien me precedía en las palabras. La creación de las políticas públicas debe ser a través de una construcción piramidal, pero desde abajo hacia arriba. Aquellas personas que tenemos cargo de responsabilidad política, muchas veces nos creemos los grandes iluminados que en rigor tenemos la capacidad de poder crear y poder decir cómo hacia abajo tiene que aplicarse cierto determinado número de cosas y fallamos en un concepto, en la creación de las propias políticas públicas de juventud, que es el diálogo social, sea bipartito, sea tripartito o sea diálogo social amplio. ¿Cómo vamos a crear oferta programática o cómo vamos a crear políticas públicas sin conversar con aquellas personas que están en el día a día con los jóvenes? ¿Cómo vamos a crear política pública o oferta programática sin sentarnos en una mesa para conocer y diagnosticar cuáles son las debilidades? ¿Cómo vamos a conversar o cómo vamos a crear política pública o oferta programática sin también tener una mirada política? Porque esto tampoco pasa solo de una mirada técnica, también tiene un componente político. ¿Por qué? Un día conversando con una bancada de diputados para darle impulso económico a lo que tiene el Instituto Nacional de la Juventud, un diputado chileno me dijo: no vas a tener más plata. ¿Por qué? Porque los jóvenes en Chile no votan, por lo tanto no existe una priorización política respecto al tema. Bueno, uno se va a la casa con la renuncia en la mano y decir, bueno, entonces acá estamos haciendo bien poco. Por lo tanto, cuando digo hacia dónde vamos con las políticas públicas en temas de juventud, dice relación con que principalmente tenemos que crearla a través de la precariedad institucional, pero favoreciendo principalmente con el público que hoy día está acá en este auditorio, que son ustedes al final los que están en concordancia, en concomitancia con los chicos y los jóvenes en el territorio, que son ustedes los que van a, seguramente, y así va a ser, seguir trabajando día a día para hacer un Uruguay principalmente, y en el caso Chile, más feliz y con mayor desarrollo social. Porque lo más probable es que nosotros, al ser como director nacional nombrado un cargo de exclusiva confianza, en este caso del presidente, cuando termine el mandato, espero no mandarme un embarrante para que no me saquen antes, pero cuando termine el mandato, el gobierno pasará, pero las políticas públicas de juventud debiesen seguir quedando. En el caso de mi país, de Chile, los operadores sociales o aquellas personas que trabajan en el Instituto Nacional de la Juventud, que es un órgano eminentemente centralizado, se produce un problema que al final sigue siendo un cuestionamiento sobre el futuro. Que el equipo que está hoy día trabajando con los jóvenes en Chile, lo más probable es que cuando cambie gobierno, sea de la lectura política que sea, van a tener que abandonar sus cargos porque va a llegar la gente de confianza. Por lo tanto, no existe una sistematización periódica de lo que hay que seguir trabajando. Partiendo de ese diagnóstico, yo entiendo que vamos a profundizar también en un momento más, para que también puedan conocer, en este caso, la realidad de lo que pasa en el Instituto Nacional de Chile y principalmente también la realidad de lo que pasa con las políticas públicas de juventud en mi país. Muchas gracias. Bueno,
Buen día a todas y todos. Primeramente el agradecimiento a Patricia, a Alejandra, a Gonzalo, y el señalamiento también porque costó mucho coordinar la participación de OIJ, que es un organismo que nuclea a los gobiernos de Iberoamérica. Bueno, se agarró un proceso de transformación, de cambio, de reformulación programática, y por suerte para mí, todo ese proceso me dejó en Uruguay, que es mi país, que creo que es un elemento importante. Estamos bien representados porque Nicolás, además director de Chile, es el presidente del Consejo Directivo de nuestro organismo. Y también es cierto que yo en lo personal me siento más liberado para decir algunas cosas que a veces desde la representación político-institucional cuesta un poco. La cooperación internacional es frustránea, porque entre los organismos de la cooperación y las personas jóvenes hay infinitas mediaciones. Uno no ve la transformación de la realidad desde la oficina de un organismo internacional, es un dato de la realidad. La mide, adquiere conocimiento, pero en términos concretos, el sueño del pibe es un poco cuando uno tiene una tarea de gobierno y ve que las cosas cambian, desde las organizaciones y movimientos sociales y ve que las cosas cambian. Pero en la cooperación funciona por mandatos. Los mandatos son elementos de carácter programático, prohijados por una definición política, no por otra cosa. Tenemos una ventaja, o sea, dentro de esa primera advertencia que puede ser un poco desalentadora, nosotros tenemos dos grandes mandatos regionales que abren un horizonte de oportunidad para el trabajo. Uno son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos ustedes conocen. Otro es el Pacto Iberoamericano por la Juventud, que es un compromiso de 21 puntos que suscribieron las jefas y jefes de Estado de Iberoamérica en la última cumbre iberoamericana celebrada en Colombia el año pasado, en octubre, si no me falla, en Cartagena. Yo creo que es un buen documento, un documento que sintetiza en esos 21 puntos un conjunto de aspiraciones de naturaleza, insisto, programática, pero que marcan un mandato y, por tanto, una orientación específica en torno al trabajo. Y en un momento de la región particularmente, donde uno puede ser optimista, pero no puede dejar de mirar los enormes desafíos que tenemos. Uno puede poner play y decir somos la región más desigual, todo eso que es cierto. Pero a su vez tenemos desafíos nuevos, renovados, donde el impacto en términos sociales tendrá en las personas jóvenes un actor protagónico. Y jóvenes es un ratito. La juventud tiene este problema de la urgencia, ¿no? Lo que uno no haga para la juventud de hoy lo podrá hacer con otras personas jóvenes, pero no con esto porque dejaron de ser jóvenes. Entonces ahí tenemos un desafío grande, insisto, en contexto de un horizonte de mandato que para los que hemos sido funcionarios internacionales es maravilloso porque nos permite trabajar en concreto. Si el mandato tuviera que ver con salud, por ejemplo, exclusivamente, trabajaríamos en torno a ese elemento y se puede ser creativo, pero no tanto como tener en concreto un instrumento vinculado a juventud. Yo creo que la experiencia de este organismo de OIJ, que es un organismo que además nace al calor también del Año Internacional de la Juventud, se funda en el año 92, cuando había pocos organismos de juventud en la región y bastante más débiles que lo que pueden ser hoy de débiles, porque tampoco cantemos victoria en torno a ese proceso de institucionalización de las políticas públicas de juventud. Pero este organismo durante mucho tiempo se dedicó a hacer consultorías. Nos salen bien, las hacemos prolijas. Cuando uno ve que algunos países en el curso de 4 años tienen 4 planes nacionales de juventud, hay un problema, o sea, hay una advertencia en torno a qué estamos haciendo. Y decía al principio, decidimos reformular lo que el organismo hace en los últimos 2 años. Eso significa tomar elementos de agenda en torno a lo nuevo, entre comillas, que tiene que ver con el cambio en el sujeto. No hace mucho comenzamos a decir que no hay una, sino juventudes. Esto que parece una obviedad, nosotros tendrá 4 o 5 años. Y Uruguay fue un poco promotor de ese cambio a la interna del organismo. Pero sumar la diversidad de las juventudes ha sido un desafío para nuestros técnicos, pero más un desafío político, porque implica producir un discurso institucional distinto. Era mucho más fácil lo otro, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos, y que cuesta, y que lo estamos haciendo,
pero además cuesta porque cuesta dinero, no solamente cuesta una cuestión simbólica, es levantar la mirada más allá de los organismos nacionales de juventud, reconociendo el rol articulador de las políticas públicas y saber, lo que siempre supimos, pero que costaba el encuentro, por así decirlo, que hay un conjunto de operadores sociales que trabajan con jóvenes, que eran una novedad, entre comillas, y que a su vez hay un desafío ahí que tiene que ver con mirarse un poco también en la lucha que tuvieron las mujeres, que tienen las mujeres, que un avance importante logrando que la mirada estuviera inserta en distintos ámbitos del Estado, que no es lo mismo que transversalizar, ¿no? Y que la mirada de juventud es el desafío de lograr que se inserte en distintos ámbitos estatales para nosotros que somos un organismo, además, que lo componen gobiernos, no otra cosa. Pero ahí creo que tenemos, insisto, un desafío que implica hacer cosas en concreto en torno a ampliar la red de trabajo, insisto, con una mirada desde lo regional, más allá del Organismo Nacional de Juventud. Los organismos nacionales de juventud hay temas que, si los tocan, lo hacen tangencialmente. Uno que es clave, educación. Salud, lo decíamos, trabajo. Son temas tangenciales para los organismos nacionales de juventud. No digo que no sean centrales en el repertorio programático, pero el rol del Organismo Nacional de Juventud suele tener que ver con la coordinación con un ministerio en concreto. Eso funciona muy bien en algunos países, más o menos en otros, y no funciona en otros. O sea, es parte de la realidad. Pero para ser breves en torno a esto, yo creo que desde la responsabilidad que nos toca, ¿no? Nosotros podemos pensar en estrategias regionales. Yo me anotaba una palabra porque me gusta, que es, englobante, porque somos distintos, son distintos los gobiernos, de distinto pelo político, con distintos énfasis programáticos, y somos distintos los organismos internacionales, tenemos miradas diferentes, presupuestos diferentes, músculo diferente para hacer las cosas, pero en torno de ciertas construcciones, insisto, de mandato, uno puede articular algunas acciones de carácter englobante. Con otro dato que yo creo que es significativo, que es que hasta no hace mucho tiempo el abordaje, al menos en el plano de nuestra red de trabajo, de las políticas de juventud, tenía algunos compartimentos estancos. Yo creo que recién logramos en el 2012, 13, sentar en una misma mesa la academia, la sociedad civil, la cooperación, los gobiernos, en una misma mesa, sin conclusiones vinculantes, naturalmente, pero sí con un intercambio que permita esto que decía, de tener un componente englobante. Y para finalizar, tomando este tema del mandato o de los mandatos que posibilitan esa ventana de oportunidades, nosotros pudimos trabajar seriamente la convergencia programática que permita, con cierta flexibilidad, porque insisto, hay realidades distintas, hacer visible un fenómeno o un conjunto de fenómenos que no necesariamente son visibles para los actores que lo llevan a cabo. Yo les decía, el trabajo de intervención directa con las personas jóvenes desde la cooperación es una cosa que uno lo ve lejos, hasta físicamente lejos, ¿no? A miles de kilómetros a veces. Los organismos de juventud no siempre tienen programas que impliquen intervención directa, no siempre. Las políticas sectoriales no siempre se logra que tengan una mirada compartida, esto que decía, la mirada de juventudes, para ponerle un titular. Pero creo que lo que tenemos es la chance y la oportunidad histórica, que no es menor, de empujar algunas de esas definiciones. Y ya terminando, creo también que en torno a esto, por lo que decía hace un ratito, como tenemos un desafío en concreto con las personas jóvenes, e insisto, yo no soy optimista respecto a lo inmediato, creo que la oportunidad se aprovecha o se desaprovecha para muchos años. Creo que no va a haber por muchos años otra conferencia, otra cumbre iberoamericana, que trabaje el tema juventud y emita un conjunto de pactos programáticos que además se paran por encima de esas diferencias que decíamos políticas, de programa, etcétera. Así que bueno, aprovecharla con toda la complejidad que los temas tienen, naturalmente, pero también con el compromiso, decía, de buscarle la vuelta a un trabajo, de mirar lo que estamos haciendo y de tener acciones regionales específicas que permitan avanzar en concreto. Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que hemos visto varias coincidencias desde puntos de vista distintos, pero que nos llevan a la misma esquina de las políticas sociales hoy día. Estamos en un vértice privilegiado de observación, donde no es que estemos descubriendo algo demasiado nuevo, sino que estamos refrescando los argumentos para tratar de darle la relevancia que corresponde y sobre todo encontrar las articulaciones y sociedades necesarias que nos permitan pasar al siguiente nivel. Me parece que ustedes han tocado un tema extraordinariamente relevante. Me gusta esa figura de lo micro y lo macro porque, por obvio que parezca, es un recorrido que no es tan fácil de hacer y es muy recursivo, o debiera serlo, ¿no? Tenemos una vocación, una expectativa, una necesidad de ser mucho más sistémicos en este diálogo y en este proceso de conversaciones que al final a lo que nos lleva es a tratar de seducir a otros socios que necesitamos para poder hacer mejor un trabajo, una tarea. Y ustedes lo ponían muy bien, las políticas sociales tienen propósitos que no se operan por sí solos. Y para eso hay que construir capacidad. Y ustedes mostraban también ahí cómo desde trayectoria institucional se va armando arquitectura. Y hay una institucionalidad que si no garantiza, por lo menos va cifrando algunos hitos que anticipan la estabilidad mínima necesaria para que estos esfuerzos no se caigan y se vayan reconstruyendo en el día a día. Pero sabemos que no es suficiente. ¿Qué hacemos para implementar las políticas? Y eso significa volver a lo micro y entonces construir capacidad. Y en ese ejercicio de construir capacidad empiezan a aparecer estos lenguajes, estas palabras que nos ayudan a entender mejor que estamos hablando de una necesidad de cualificación que significa, primero, ponernos de acuerdo de qué se trata esto. Tahir lo decía muy bien, esto es un ejercicio de definiciones políticas que implican buscar consenso. Y cuando decimos que queremos mejorar cualificación por la vía de formación de capacidades en quienes tienen roles específicos, estamos hablando de un ejercicio extraordinariamente complejo, que es ponernos de acuerdo en lo mínimo, en lo esencial. Eso es evaluar por desempeño una tarea. Entonces quería volver sobre eso con ustedes para ver, primero, qué les ha parecido esto, porque creo que pone a las secretarías y a otros organismos con responsabilidades desde el punto de vista de política pública en la coordenada de pensar procesos de formación continua, de largo plazo, en esta clave de formación de capacidades, pero donde hay nuevas sociedades que se construyen. No sé si en todos los países es tan obvia la relación entre un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio del Trabajo y un instituto o una Secretaría de Juventud, pensándose en esto de apostar por formar capacidades y certificar competencias para que una tarea se haga mejor. Me parece que eso es bastante novedoso, o al menos puesto así, en esa clave y en esa coordenada, y es una buena oportunidad para llegar a recursos de conocimiento, recursos técnicos, capacidad intelectual para llegar a ese consenso, pero también una fuerte negociación política. Y por ahí la reflexión que traía Luis y que anticipaba también Nicolás, me pone la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo avanzamos hacia el darle un contenido político a esta reflexión que le dé la visibilidad que merece un tema que es tan crítico y que tenemos que tratar con más delicadeza, con más atención y probablemente con más recursos? Y eso es un ejercicio de diálogo político. No sé cómo se ven en ese ejercicio y qué proyección tiene este relato o estos relatos que estamos construyendo en estas conversaciones para ir de vuelta a buscar esos socios. Bueno, arranca, dice dueño de casa más por compatriota. A ver, Patricia, sí, bien, como bien planteada, me parece que está bueno volver sobre tu pregunta a contar un poco alguna experiencia que muchos en esta sala conocen y otros quizás no en tanto detalle. Yo creo que la experiencia de Jóvenes en Red, del armado de una iniciativa que en 2012 fue llamada Programa Prioritario, en conjunto con otras intervenciones de proximidad, que entró con esa impronta al territorio, que armó una estructura en torno a eso y a la coordinación interinstitucional como forma de armarlo. En esta nueva etapa hemos recorrido el camino de la institucionalización de esa iniciativa dentro del Ministerio de Desarrollo Social, en realidad del conjunto de esas iniciativas, tanto el programa Cercanía como Uruguay Crece Contigo, que formaba parte
de Presidencia de la República, pasa también al Ministerio de Desarrollo Social, y cualquiera de estos 3 programas como estrategia de proximidad del Ministerio intenta o estamos en el camino de intentar, hemos transitado con los problemas que nos vamos encontrando de la propia práctica, una manera de armar este ascensor y este movimiento también transversal entre las diferentes, tanto de los niveles micros y macro como los diferentes niveles sectoriales que implican las intervenciones sociales. Poníamos el ejemplo vinculado al acceso a la vivienda o algunas condiciones, la estructura que se han dado los programas de proximidad de armar espacios específicos para la articulación intersectorial al más alto nivel con los diferentes ministerios. Pienso en el componente educativo de Jóvenes en Red, que trabaja directamente a nivel central con la Administración Nacional de Educación Pública para generar ofertas que sean adecuadas a las necesidades que van encontrando en territorio los equipos de Jóvenes en Red. O pienso en los jóvenes que han podido acceder a los beneficios de la Ley de Empleo Juvenil a raíz de la articulación interinstitucional que se da en esta estructura que nos hemos dado de darle soporte a los equipos tratando de trabajar a nivel intersectorial. Y creo que eso también muestra los límites de esta estrategia y los desafíos de salto en calidad que requerimos. En muchos casos, los operadores lo saben bien, los profesionales de Uruguay lo saben bien, nos encontramos con servicios que ya están saturados y lo que le estamos volcando es una demanda adicional a un servicio que ya está de por sí saturado en una prestación universal. Pienso en lo que bien saben los operadores cuando van desde sacar la cédula hasta el carnet de salud, hasta pasar, son prestaciones que tienen en muchos territorios una demanda muy alta y una oferta muy escasa. Entonces, creo que el desafío del salto de nivel, el desafío de esta etapa, construida esta institucionalidad para, sobre todo, esta metodología de trabajo a través de, dentro de las propias instituciones, pero es el programa Jóvenes en Red, pero es ETAF, y son dentro, más de la cocina, de la coordinación de las políticas sociales, a través de lo que es el Consejo Nacional de Políticas Sociales, muestran que hay potencialidades. Yo creo que hemos dado buenos avances de este diálogo entre lo micro y lo macro. Se me ocurren 1000 anécdotas que seguramente muchos de los equipos de acá de Jóvenes en Red sepan, de aciertos y de los límites que tiene esta estrategia. Y creo que lo que tenemos por delante justamente es el desafío de transformar, a partir de esta proximidad, de este salir puertas afuera de las instituciones, a algo que esté metido también en las prácticas institucionales de algunas instituciones sectoriales que además están en proceso de transformación. Pienso desde los prestadores de salud, que han tenido una expansión muy importante. Uno mira el presupuesto de ACE, por ejemplo, probablemente se ha multiplicado por 10 en el Uruguay en muy pocos años. Pero uno mira que todavía en los jóvenes y el perfil de jóvenes con el que trabajan los profesionales que trabajan en nuestros programas, vuelvo a la experiencia más concreta de Jóvenes en Red, todavía tenemos enormes desafíos en la inclusión en algunos derechos que son a veces prestaciones básicas como poder acceder a tener una conexión al agua potable, saneamiento y baño, como ponía en el ejemplo en la primera intervención. Pero si no logramos aceitar ese mecanismo y transformar la matriz a nivel macro, no es que no se pueda hacer nada. Creo que eso es lo que nos demuestran todos los días los técnicos en territorio, y estas iniciativas de este estilo, que me parece que fue una buena instancia, muestran que la potencialidad del trabajo en territorio y del trabajo, no solo con la camiseta, sino con el profesionalismo que tienen que tener los técnicos, muestran que tenemos todavía espacio también para mejorar en la cuestión más micro a medida que vamos avanzando en los canales, de conexión entre las dos cosas y las reformas que tienen que ver más con las sectoriales y con los prestadores, que todavía en muchos casos y en muchos territorios están muy lejos de lo que los técnicos piensan que deberían tener, pero sobre todo lo que necesitan los jóvenes. Creo que por ahí, contando un poco nuestra experiencia desde Jóvenes en Red, con sus luces y sus sombras, creo que tenemos por ahí algunos de los desafíos de, cuál es el salto de nivel que estamos tratando de impulsar y que nos va a llevar no un periodo de gobierno, ni 8, ni 9, ni 10 años, sino que son apuestas de largo aliento. Ningún país ha logrado la inclusión de los que han logrado niveles de inclusión muy amplias en periodos cortos. Lo han hecho en el orden, en la transformación y en el apuntalamiento productivo y sobre todo en la apuesta sostenida y sistemática de inversión de calidad en niños, niñas y adolescentes. Bien. Sumar en realidad a lo que tú planteabas
justamente el trabajo interinstitucional, ¿no? Porque en eso de la saturación que pasa, y es donde a veces vemos de que, bueno, hay una saturación para sacar la cédula, siguiendo con el ejemplo, también en eso podemos trabajar mucho más interinstitucionalmente. Y en eso también de vuelta el perfil profesional, y hoy alguien hablaba de las generalidades y la especificidad, como también poder ver, bueno, pueden haber también distintos perfiles profesionales, dentro de los operadores y las personas que trabajan en el territorio. Entonces, me parece que en eso trabajar interinstitucionalmente, que por suerte es lo que se viene haciendo, es una de las cosas que puede seguir aportando a seguir trabajando y dejando también de tomar esta interinstitucionalidad como yo llego hasta acá, ahora vas vos, sino cómo lo hacemos en conjunto para poder hacerlo mejor, como desde cada uno con su competencia, con sus saberes, cómo lo hacemos en coordinación. Hasta hoy día entiendo, o eso espero, Patricia, Chile no estaba inserto en la plataforma ECOS. Por lo tanto, es complicado responder tu pregunta en términos de cómo podemos avanzar, pero entiendo que como decía ayer el profesor Maturana, para poder ir, o sea, tenemos que estar bien claritos o con harto grado de conciencia, saber dónde estamos. Por lo tanto, por eso me parece atractivo lo que se ha conversado durante estos 2 días. No solo en términos epistemológicos como partimos, sino que en términos prácticos como pasó recién. En Chile existe un organismo que se llama Chile Valora, que es aquel que crea los perfiles y los marcos respectivos. Para tú poder trabajar en el CENAME, por ejemplo, que es el Servicio Nacional de Menores en Chile, necesitas tener algunos estudios o alguna preparación mínima en temas de infancia. Para trabajar con adultos mayores necesitas lo mismo en términos geriátricos, por decirlo de alguna manera. Y este panel tenía un nombre, que es avanzar desde la invisibilidad. Por lo tanto, en esta transición el tema de juventud no tiene un requisito específico, por lo tanto siempre habla desde la invisibilidad. Por lo tanto, deber nuestro, como Instituto Nacional de la Juventud, y espero también a través del Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo también del mundo privado, porque en Chile yo siento que le tenemos harto temor a dar ese avance de lo público y lo privado, cuando en rigor yo considero de que al final las alianzas público-privadas son positivas porque podemos desarrollar de manera conjunta lo que de manera individual no podemos desarrollar cada uno por separado. Espero también de que podamos desarrollar esto, que de una u otra manera aquellas personas que trabajan en el día a día con los jóvenes puedan también sentir una valoración técnica y profesional para poder desarrollar, porque a todos nos pasa. A mí me nombraron director nacional del INJUV y no conocía mucho respecto a políticas públicas de juventud. Tenía un desarrollo profesional en el mundo del trabajo, en diálogo social, y cuando me pidieron que asumiera, me comí al menos 4 o 5 libros o estudios que decían relación con cómo ejecutar políticas públicas de juventud. Y ahí dije, quizás estamos partiendo mal, porque estamos planteando desde la premisa de cómo queremos ejecutar, cuando quizás antes lo que debiésemos decir es qué está pasando hoy día, o qué están sintiendo, o qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren las personas que quieren trabajar con jóvenes, y qué es lo que quieren principalmente los jóvenes hoy día. Y eso es lo que plantea de la creación de políticas públicas a través de la pirámide inversa. Y en eso me gustaría ejemplificar algo. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en su estudio del mes de agosto del año 2016, existen en el mundo 74 millones de jóvenes desempleados. 74 millones. Y principalmente están en Latinoamérica y el Caribe. En el caso de Chile, existen, de acuerdo a la última CACEN, que es del año 2013, ahora esperamos actualizar el año este año, 580.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Y esto que no trabajan ni estudian, los famosos NINI, nosotros como Instituto Nacional de la Juventud estamos por romper esa estigmatización, porque entendemos que sí trabajan, lo que pasa es que no trabajan remuneradamente. Dice relación con que principalmente son mujeres que están dedicadas a labores de hogar no remunerados. Por lo tanto, nos enfocamos en todo un estudio y nos encontramos conversando con OIT
de una cifra que a muchos de nosotros nos hace transpirar o sudar helado, de que cuando hay, por cada hijo nacido vivo, a través de un embarazo adolescente no planificado, la madre se demora 3 años más que quien no en terminar su escolaridad. Y lo que es peor aún, que la cadena de desigualdad se multiplica a través de 21 años. ¿Por qué? Porque aquel hijo nacido vivo se demora también 3 años más en terminar su escolaridad, se demora 3 años más en encontrar trabajo y en la eventualidad que encuentre trabajo gana en promedio de remuneración un 36% menos. Es algo que es una cadena de desigualdad aberrante y que sobre todo afecta, en este caso a las mujeres, principalmente a aquellos hijos que nacen o que son producto de un embarazo adolescente principalmente no planificado. ¿Por qué digo esto? Porque tomamos este tema en Chile a través del empleo, conversamos con muchos colegios técnicos profesionales que no tienen, cuando veíamos acá el marco respecto de determinadas habilidades blandas, habilidades directivas que no la tienen en su plan curricular, y dijimos tenemos que apuntar o enfocar y crear una política pública respecto al tema del embarazo adolescente. ¿Para qué? Para que aquellas mujeres pudiesen tener o pudiesen terminar sus estudios y pudieran insertarse de manera satisfactoria en el mercado del trabajo. Y no nos dieron los recursos. A pesar de que no existe en Chile esa creación de ese programa como tal, no nos dieron los recursos. Por lo tanto, vuelvo y retrotraigo lo que conversamos en un principio. Esto pasa por voluntad política, no por voluntad técnica. Porque al final el acompañamiento técnico se da cuando tenemos el dedito para arriba de la voluntad política, sea en Chile, Uruguay, Panamá, donde sea, de poder avanzar. Y eso es lo que nosotros necesitamos crear. Por eso sirven iniciativas como esta. Porque de una u otra manera, a través de la intersectorialidad, como decimos nosotros allá, tú vas empujando un poquito. Te vas ahí con tu debilidad institucional o vas tratando de decir, mira, ojo, acá estamos nosotros, o aquí está pasando. Y eso es lo que tenemos que crear. Hacia allá tenemos que ir. Y principalmente, hacia allá tenemos que avanzar con la gente como ustedes y como nosotros que trabaja en juventud. Que hay que cumplir estándares mínimos de conocimiento para poder afrontarse a problemas como lo que pasó acá con la bomba. ¿Cuántos de ustedes al final se encuentran con chicas que les cuentan de que hace 4 o 5 semanas abortaron? ¿O cuántos de ustedes se encuentran en el día a día, porque a nosotros en Chile nos pasa, de que son abusados sexualmente los menores? Y uno no sabe qué hacer. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Qué estoy haciendo? Quiero ir yo a hacerle un taller de jugar fútbol, de, como lo decía Santiago, de tratar de cambiar la vida cuando en rigor no están las condiciones mínimas higiénicas para poder desarrollar ese chico. Y ahí está la debilidad institucional. Pero esa debilidad institucional no pasa por una debilidad técnica, pasa principalmente por un empuje y un componente político. Gracias. Yo, para ser breve y reafirmando, muy bien, las cosas que han dicho los compañeros, yo creo también que hay un elemento central que tiene que ver con las definiciones políticas, donde juegan un rol preponderante los gobiernos en la región. Pero insisto con algo que mencionaba en la intervención anterior, que tiene que ver con esto de los mandatos, aprovechar las oportunidades que tenemos enfrente. Yo creo que hay una andadura en concreto en torno al proyecto que ustedes realizaron y que esa andadura implica para nosotros, en contexto del propio Pacto Iberoamericano de las Juventudes, buscar las vías de convergencia que supongan fortalecer esa línea de trabajo. Nosotros en torno al Pacto Iberoamericano creamos algo que le llamamos la Alianza Internacional por el Pacto. No es más que una coalición de organismos intentando evitar el enorme problema de la duplicidad de acciones, dispersión de recursos, superposición de iniciativas. Y yo creo que el camino va por ahí, en la identificación de esto que decía, la convergencia programática, en un momento además de la cooperación, que hay que decirlo con seriedad, la cooperación tiene un problema financiero importante, de arquitectura financiera, por así decirlo. Y que entonces, uniendo las pobrezas que no son tantas, pero que existen, se pueden lograr avances en concreto.
Insisto con esto, nosotros tenemos en la región un conjunto de mandatos específicos que podemos aprovechar o podemos desaprovechar con todo éxito y que implica imputar resultados, jerarquizarlos. Es lo que contaba Santiago, lo que decía Nico, la compañera del Ministerio de Trabajo. Hay un conjunto de acciones que uno también tiene que hacer el relato en su conjunto, porque además de que es parte de la historia que nos tocó vivir, tiene que ver con lo que en concreto pasa con las personas jóvenes en la región. El gran problema que hemos tenido, al menos de ciertos segmentos de la cooperación, es lo que le decía, contar el cuento desde mi barra propia. En nuestro caso, los organismos de juventud, yo hago el cuento fácil, pido una memoria anual y con eso hago un documento de 400 páginas, pongo muchas fotos y me siento feliz con lo que hice. Pero pasan muchas otras cosas que tienen que ver con la vida en concreto de esas personas jóvenes, que, como decíamos, son jóvenes un ratito hasta que dejan de serlo. Yo insisto con esto, creo que hay una andadura que hay que desarrollar. Creo que tenemos un compromiso que no es un compromiso por la galería, porque lo asumieron las jefas y jefes de Estado en la última cumbre iberoamericana. Por tanto, es el máximo nivel de decisión política en la región. Y creo que hay que aprovechar esas definiciones generales y buscar que los compromisos concretos se traduzcan luego en cosas que podamos contar, pero que sobre todo transformen poquito, aunque sea, la realidad concreta en la cual o en las cuales, porque son varias realidades, trabajamos. Es eso. Bueno, la organización y el implacable avance del tiempo me indica que ya estamos en la hora, pero no quiero dejar pasar oportunidad de dar la posibilidad de que alguien que tenga ganas de decir algo demasiado importante lo haga ahora. Si no, dar también la posibilidad de que lo puedan macerar durante el almuerzo y volver después, porque vamos a tener un espacio de integración colectiva de estas reflexiones que hemos estado haciendo. ¿No? Perfecto. Solamente quería terminar agradeciendo, porque me parece que hemos intentado hacer una buena conversación aquí. A propósito de algo que decías de qué es lo que nos traía el título del seminario y del panel, ¿no? Estamos tratando de recuperar visibilidad a un tema que por urgente se nos quedó en alguna parte y se transforma en invisible. Aquí el llamado fuerte es a esta coherencia entre la macropolítica y lo que pasa en el nivel micro de la intervención social, pero no cualquiera. Estamos hablando de una porción de la política pública que lo que dice es que la inclusión es posible si hay alguien que movilice, que habilite y que acompañe procesos. Hemos llegado a la conclusión de que la presencia es importante, pero es una conclusión incompleta si no decimos que no es cualquier presencia. Es una presencia que es capaz de construir un vínculo que requiere de ciertas competencias. Y el mensaje fuerte aquí es, estamos llegando a un consenso o invitando a pensar para construir consenso sobre cuáles son esas competencias esenciales y luego cómo las ponemos en clave de desempeño. Que disfruten su almuerzo y nos vemos puntualmente al regreso a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Sí. Perfecto, gracias.